están, amigos? Muy bienvenidos, bienvenidas a su programa Diálogo Bíblico. Es grato estar con ustedes nuevamente. Nos acompaña, como lo hemos presentado gratamente, nuestro pastor Hernán Andrés Amigo Abarca. Bienvenido, pastor. Muchas gracias, hermano Raúl. Un gusto nuevamente poder acompañarles y estudiar esta hermosa lección que hemos estado viviendo durante esta semana, ¿no? Exactamente. El tema general ha sido compartir la historia de Jesús, y eso estamos hablando, y ahora vamos a hablar un poco acerca de contar la historia de Jesús. Pensaba yo, ¿cómo puedo contar una historia si yo no la he vivido? Por ejemplo, me imagino que usted es chileno, pastor, ¿no? Justamente, sí. Es chileno. O sea, ¿sabe qué es lo que se celebra el 18 de septiembre? Por supuesto. 19, y otras cosas más. Estoy pensando, ¿cuántos años lleva de casado? No, si esto es para un ejemplo, no van a ser. Tenemos 9 años de casados. Bueno, y si yo le preguntara 20 años atrás, ¿usted podría contarme la historia de su esposa? Va a ser difícil, ¿verdad? Sí, porque 20 años no la conocía. Justamente, no la conocía. Pero si yo le dijera, cuénteme ahora la historia de su esposa que lleva 9 años de casado, yo creo que usted lo haría, y lo haría muy bien, y lo haría en primera persona, ¿no es cierto? Bueno, esto es lo que pasa cuando uno se encuentra con Cristo, cuando uno se acerca a Él, cuando Cristo es su amigo, cuando Cristo es el centro. Puede contar la historia perfectamente y no desviarse y no poner argumentos humanos. Allí en Marcos, por ejemplo, capítulo 5, que es un texto que tenemos en nuestro estudio, dice: vinieron del otro lado del río a la región de los Gadarenos. Este texto lo vamos a usar nosotros en otros estudios, lo vamos a usar en otras conversaciones. Pero ahora estamos viendo, y esto es bueno, yo le recalco a quienes son a veces mis alumnos en alguna clase, que nos centremos en lo que estamos conversando, porque uno puede ponerse a conversar la historia de estos endemoniados y se olvida el tema que estamos tratando. Contar la historia de Jesús. ¿Qué dice Marcos? Está diciendo que y cuando salió él de la barca, enseguida vino a un encuentro, a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. La pregunta sería, ¿qué pasó en ese instante? Si uno va con los relatos, Jesús quedó solo. Claro, sí, había miedo, de hecho, alrededor. Esta persona, este endemoniado, Marcos de hecho señala que es uno, Mateo dice que habían dos. Eran personas terribles, dice que habían puesto grilletes, las cadenas que le colocaban las habían hecho pedazos, entonces la gente tenía temor. Y fueron al encuentro con Jesús, ¿verdad? Y Jesús en ese momento los sanó, los liberó. eh, y de hecho, como los restauró, no fue una restauración común y corriente, no es que ellos hayan quedado así sin nada y hayan corrido despavoridos, asustados también, al contrario. Cuando tuvieron ese encuentro con Jesús, dice que Jesús los restauró física, mental, emocional y espiritualmente. O sea, la transformación fue completa. De hecho, cuando la gente fue a ver, aquellos mismos que cuidaban los cerdos, ¿no? Eh, Ustedes pueden leer ahí el relato. Ellos fueron a ver nuevamente y ahora estaban estos dos, a quienes estaban endemoniados anteriormente, ahora estaban sentados escuchando a Jesús. Había sido un cambio gigantesco, un cambio tremendo que ellos casi no podían creer, de hecho tenían temor por la situación que estaban viviendo. Pero en contraste con esto del endemoniado y la historia que se está contando, hay personas que no pueden estar viendo los milagros y diciendo, sí, es muy bonito, pero buscándole, vamos a decir así, una explicación científica, o a lo mejor nunca estuvo enfermo, o se creía que estaba, pero aquí todos sabían. Pero ¿por qué la gente le pidió que se retirara? Este es un asunto, yo la otra vez conversaba con otro pastor ahí, me decía, no, es que aquí la industria de De los cerdos. cerdos se le había venido abajo, ¿no es cierto? El sindicato económico estaba, pero realmente complicado, pero no miraban lo que había pasado con ese hombre.
Incluso a mí me Claro, parece que este tiene que contar la historia, pero no como él quiere. Y aquí es un paso bien importante, porque en versículo 18 dice, y al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase entrar con él o estar con él. Y aquí ya, hay algo extraño. Si tú te eres llamado a estar con Jesús y él te dice, yo no quiero que estés conmigo, pero no es para que no esté, sino para que él justamente. haga algo y cuente la historia de Jesús a otros. ¿Y qué historia va a contar este hombre, verdad? Claro, de hecho, la idea de Jesús era que él pudiese preparar a Decápolis, ¿no? Porque Jesús iba a ir después a esos lugares, iba a pasar por esos lugares y probablemente ya no lo mirarían como alguien desconocido, sino más bien todos quienes sabían y conocían la historia de estos endemoniados irían a conocer acerca de Jesús y podría ser él ya con su forma de actuar y con su forma de obrar de ahí en adelante, sería un testimonio poderoso de lo que Jesús podía hacer. Ahora, ¿por qué él estaba allí? Porque la comunidad lo había despreciado y lo había aislado. La familia lo había dejado solo. Me imagino que en algún momento quizás le iban a dejar alimento, quizás no, pero estaba totalmente desamparado. ¿Qué hace Jesús? Lo restaura para que cuente su historia desde el punto de vista personal. ¿Y cómo yo me imagino cuando llego a la casa? No sé, nos dice el relato, pero yo Ya. imagino, tocó una puerta, abren y lo miran. ¿Qué tiene que hablar? Nada. Entonces, ¿qué te No, pasó? Y aquí viene, ¿qué te pasó? Me encontré con Jesús y le cuenta la historia de Jesús que lo sanó. Imagínese usted la reacción, si tenía esposa, tenía hijos, tenía padres, hermanos, y allí se difundió, como usted decía bien, preparó el camino para que Jesús fuera después y contara su historia viviéndola directamente. Qué extraordinario eso, justamente. ¿eh? Sí, y ese es como la oportunidad. De hecho, muchas veces, a veces, o muchas veces como cristianos, tenemos esa oportunidad de contar y tenemos que tener valentía también, por otro lado, para estar dispuestos a compartir ese testimonio. A veces hay gente que está pasando por diferentes circunstancias y que necesitan una palabra especial y nos dicen o nos preguntan, ¿y qué hiciste tú para salir de esto? Y ese es el momento donde uno puede entrar con Jesús. Jesús en realidad es la respuesta y la solución, ¿no? Estaba pensando y quizás reflexionar cuál es la historia que yo estoy contando de Jesús. Porque la teoría puede ser muy hermosa, un sermón puede ser extraordinario, un llamado puede ser extraordinario para arrepentimiento, para consagrarse a Dios y contar la historia de Él. Pero ¿cuál es la historia que estoy contando? La verdad las cosas que la historia que estamos contando debe ser la vivencia que yo tengo con Jesús. Y uno coloca ejemplos a veces de otras personas, pero el mejor ejemplo, el más fuerte, el más potente, el que va a entrar al corazón de la otra persona, es el ejemplo de mi vida en relación con Dios. Y cuando eso sucede, entonces la historia de Jesús toma fuerza, toma veracidad, se cree y se lleva a los pies de Jesús. Amables oyentes, un placer haber estado con ustedes. Vamos a encontrarnos mañana. Bendiciones. Nos encontramos mañana. Adiós.